Pero en el momento que yo recibo la Eucaristía y que digo, está dentro de mí, era como saber que Él siempre iba a estar conmigo, que yo nunca iba a estar sola y que la forma más fácil de realmente conocer a Dios es recibirlo. Me acuerdo que me fui al Santísimo y estaba ahí y empecé a llorar y dice, es que yo entiendo que estás ahí, yo sé que me estás abrazando, pero soy de carne y hueso, necesito un abrazo humano. ¿Qué daría que bajaras de la cruz y vinieras? Y en eso de la nada aparece una amiga mía. Dice, Ingrid, ¿cómo estás? Y me ve llorando y me da un abrazo. Y yo, gracias, era Dios, ¿no? Y yo sabía, no era mi amiga la que me abrazaba, era Jesús que me estaba abrazando. No dejen a María y llévenla en su vida diaria. No se esperen a tener un problema, una necesidad o quererle dar gracias de algo, de un acontecimiento grande, sino vívanla en su vida diaria, porque así es como ella quiere. Ella quiere que aprendamos, que podamos imitarla en nuestro diario vivir. Y si hacemos eso, van a conocer mejor a Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una nueva edición de Un Cura y un Cuento. Hoy tenemos la dicha de abrirnos a experimentar un nuevo testimonio que nos acerca a Dios, a su Madre y al misterio de la redención. Tenemos una invitada muy especial, mexicana, ciudadana del mundo, ha viajado por muchos lugares, Sí. Con una herencia bellísima y una historia de conversión y de acercamiento a Dios muy grande. También tendremos la oportunidad de ver el ministerio que el Señor le encargó y muchos testimonios de encuentro verdadero con Dios. Hoy tenemos con nosotros a Ingrid Meyer. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias, Padre. Encantada de estar aquí. Con Ingrid tuvimos la dicha de conocernos ya hace algunos años, sí, y de compartir momentos muy bellos de formación. Y digámoslo así, en tiempos del bicho. Ay, no. Usted nos fortaleció, Padre. Muchas gracias, porque era una época que necesitábamos tanto, estábamos tan sedientos y usted nos abrió su corazón y sus puertas. Gracias. Sí, fue una experiencia bellísima, también para mí muy enriquecedora, de ver cómo ustedes asumieron el riesgo de juntarse. Celebramos la misa, ya podemos decirlo. Ya. Celebramos la misa en tiempo de pandemia y bueno, fue una experiencia bellísima esto de encontrarnos y no dejar que la fuerza de la fe se fuera a perder. Esa sed, llegó usted a ansiarnos esa sed, porque sí estaba muy necesitados todos. Ingrid, tú eres mexicana. Bueno, americana, pero mi madre es mexicana. Y viví muchos años en México. Entonces, pues claro, México está en mi corazón. ¿En qué parte de México? En la Ciudad de México. Ah, ok. Sí, en el DF. Bueno, ahora ya es Ciudad de México. Ah, la Ciudad de México. Ya le cambiaron sí, oficialmente el nombre. Ya le cambiaron oficialmente el nombre. Una ciudad gigantesca. Creo que más de 26 millones de habitantes. Sí, yo recuerdo la primera vez que estuve allá. Siendo muy joven, estaba bien impresionado por la magnitud de todo. Sí. Era todo gigantesco. Es enorme, pero es una ciudad tan bonita, sí, y muy acogedora. Y bueno, lo más importante, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ¿qué puedo decir? Llena de cultura, llena de historia, arquitectura impresionante, gente maravillosa. Sí, lugares, la comida espectacular. Sí, todo. Y sí, la basílica es como el centro. Sí. Es como el centro, la basílica, ese lugar de privilegio. Juan Pablo II decía que México era la casa de la Virgen. Sí. Sí, pues yo así lo veo también. Una vez escuché, Padre, a unos peregrinos mexicanos que habían ido a Medjugorje. Y entonces que le preguntaban a la visionera, pregúntele dónde vive la Virgen.
y que había volteado y había dicho, ¿qué hacen los mexicanos aquí? Si ahí estoy, ahí estoy. Digo, claro, ahí la tenemos. Es una presencia real. Uh-huh. Y ha sido confirmada por infinidad de milagros, acontecimientos que no tienen explicación científica o sí, los científicos también han descubierto cosas impresionantes en el Ayate. Luego hablaremos de eso. Bien, Ingrid, y cuéntanos, ¿tu infancia cómo se desarrolla? Bueno, pues yo tuve una infancia de verdad muy alegre, muy protegida. Siempre mis papás muy presentes, aunque viajábamos mucho porque vivimos en diferentes países, sobre todo en la niñez, pero pues siempre protegidos y siempre guiados, sobre todo espiritualmente por mi mamá. Uh-huh. Mi mamá muy católica, siempre, pero ella se casó con un luterano. Entonces, mi papá alemán luterano. ¿Del norte de Alemania? Del norte de Alemania, de Bremen. Uh-huh. Entonces, él no iba a misa con nosotros, él se quedaba, pero pues él decía, vayan con su mamá. Entonces, pues tuvimos siempre ese apoyo de nuestra madre de dirigirnos hacia la iglesia. Pero como usted sabe, siempre es importante la figura paterna. El padre es un ejemplo muy fuerte en nuestras familias que hemos olvidado, que ellos tienen que dar también ese testimonio de su fe. Y cuando no se da, pues también uno es, porque él no iba tampoco ni siquiera a misa, a la iglesia luterana. Entonces, pues yo al principio sí, la católica, pero ya después uno empieza a decir, ¿por qué mi papá no? ¿No? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a misa si mi papá se queda viendo el fútbol? No. Entonces sí llegó a ver como que llegó a cambiar cosas en mí en donde yo me cuestionaba más y entonces seguía porque sentía como una obligación de alguna forma el seguir la religión católica, el ir a misa, el rezar todos los días, pero no lo entendía de corazón ni acá, ¿no? O sea, no, yo decía, bueno, pues por quedar bien con mi mamá. Era más una práctica. Exacto. O una tradición uh-huh. que en ese momento no correspondía a lo que buscabas o deseabas. Uh-huh. Exactamente, me faltaba algo y no lo encontraba. Okay. ¿Cómo llegaste a encontrarlo? Porque ahora es un cambio radical. Sí. Tu vida está absolutamente consagrada a esto. Sí, no, muy entregada. Yo creo que ese cimiento que dejó mi madre, ¿no? Uh-huh. Esa de la religión católica, pues yo la traía muy adentro, pero no sabía. Cuando yo acabo la preparatoria, me voy un año a Suiza, a un internado, a estudiar francés, y era un internado de monjas. Entonces, ¿de qué comunidad? Marcelinas, uh-huh. De Milán. Y entonces, pues yo cuando acabábamos de estudiar, después de clases teníamos una hora de estudio y luego ya subíamos una hora antes de ir a cenar, ¿no? Entonces yo muchas veces, saliendo de la hora de estudio, me pasaba a la capilla. Como que sentí un llamado de ir a visitar a Jesús. Me encantaba visitar a Jesús, estar ahí. Y nada más me sentaba ahí un ratito y platicaba. Entonces, como las monjas empezaron a ver que yo iba muy seguido a misa, a la capilla, se me acercan y me dicen, oye, ¿no te interesaría ser monja? Y yo, ay, no, padre, yo me sentí muy mal porque yo decía, yo no quiero, ¿a poco me está llamando el Señor a eso? Pero yo no quería adentro. Entonces, eso causó en mí un alejamiento, porque yo me sentía como que atrapada. Sí, claro. Que me estaban empujando y entonces sentía que lo estaba desilusionando, que le estaba fallando a Dios. Entonces, pues sí me alejo y entonces continúo, pues sí, yendo a misa, medio, pero luego me caso. Y me caso y él muy alejado de la iglesia, dejó de ir a misa, porque dice, ay no, qué flojera ir a misa hoy domingo, mejor mira, vamos aquí o vamos a desayunar tarde. Y yo, pues sí, verdad, no pasa nada, un domingo. Pero de un domingo en un domingo, de repente llevaba 3 domingos sin haber ido a misa, ¿no? Ya no ibas a misa. Y bueno, y luego al poco tiempo, pues tenemos muchos problemas. Yo estoy embarazada con mi hija, mi segundo hijo, es una niña,
Y pues empiezan los problemas horribles donde pues no, yo ya sabía que las cosas iban a acabar mal, que una vez que tuviera mi bebé, pues íbamos a acabar separándonos, ¿no? Y entonces es cuando uno se empieza a agarrar de lo que sea, ¿no? Y dice, ¿de dónde me agarro? Y yo decía, de todas mis novenas que hacía, voy a buscar las novenas donde puedo hacer peticiones, ¿no? Y buscaba las novenas a los santos donde podía hacer mi petición y iba a diario a misa y no era por ahí, ¿no? Pero yo creo que por ahí me llamó. Sí, siempre las situaciones extremas o difíciles nos permiten abrir a buscar otras posibilidades. Uh-huh. En general, alguien que tenga algo de fe es en esos momentos difíciles donde la fe vuelve a resurgir como una posibilidad. A veces no es una certeza, es como tanteando. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si esto, si corresponde a lo que necesito, vamos a ver si esto es útil. Pero generalmente es un comienzo. En la historia de los santos, muchísimos de ellos en momentos difíciles de su vida fue donde se encontraron con Dios. Uh-huh. San Camilo de Lelis, San Ignacio de Loyola, ¿sí? En crisis dificilísimas fue allí donde encontraron a Dios. Pero yo acabé en cosas que nunca hubiera hecho, padre, obviamente por ignorancia, pero pues en México hay una cultura del ocultismo que uno no sabe y que está cubierto, ¿verdad? Y uno lo ve como que, ay, de repente eran las amigas, ay, vámonos a que nos lean el café, ¿no? O que te lean las cartas. Y pues uno no sabía y, ay, sí, qué chistoso. Y era de broma y pues sabíamos que era broma, pero no sabíamos que estábamos abriendo puertas, ¿no? Y pues yo empecé, me llamó un amigo, ay, mira, yo te voy a llevar, que te hagan una carta astral para esto. Yo no sabía nada de eso, padre. Yo sí. Entonces empecé como que a abrir puertas de eso, que dije, no va por aquí, ¿qué me está pasando? Y coincidió que iba a empezar un negocio con una amiga de mi mamá, y íbamos a abrir una comercializadora, íbamos a traer cosas de Portugal. Entonces, pues nos fuimos a Portugal. Y cuando estábamos allá, estábamos muy cerca de Fátima, cuando pasó lo del 11 de septiembre. Que vamos en camino, me habla mi mamá, oye Ingrid, acaban de atacar las Torres Gemelas. Y yo, ¿qué? Nos paramos ahí en la carretera y estaba, pues todo el mundo tenía las televisiones prendidas y era lo único que se veía, ¿no? Uh-huh, sí. Ay, fue tan horrible, padre, porque uno está lejos de casa, ¿no? Uh-huh. Mis hijos, ya estábamos separados, pero él se había ido a vivir a la casa en lo que yo iba de viaje para cuidar a los niños, ¿no? Entonces, ay, mis hijos. ¿Dónde estaba la casa? ¿En Nueva York? En México. No, en México. Pero aun y cuando no pasó en México, yo lo sentía. Sí, claro, es tu país. No, que estaba un ataque. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cancelar nuestra cita y vamos a ir a Fátima a ver a la Virgen, que estaba planeado, pero no ese día. Y luego al día siguiente llegamos y nos dicen, mañana es la vigilia. Entonces fuimos a pasar toda la noche ahí. Y cuando llego, en la capilla que está al centro, donde está la imagen de la Virgen. Donde estaba el árbol. Ajá. Donde estaba el árbol, ahí se puso esa capillita pequeñita que es bellísima, buenísima, ¿no? Sí. Bueno, llego yo y toco la puerta porque antes de irme a Fátima, cuando se enteraron que me iba a Fátima, me tocaron los heraldos del Evangelio. Estaban muy fuertes, muy de moda en la Ciudad de México y habían ido a mi casa. Y me dijeron, oye, traemos muchas cartas que la gente nos ha ido dando para la Virgen de Fátima. ¿Te las podrías llevar a Fátima ya que vas? Y yo, claro. ¿Te encargaron una misión? Claro, entonces ella ya me estaba llamando, ¿no? Y dije, claro, entonces llego, toco la puertita para poder pasar a entregárselas a la Virgen. Y me abre una monjita y me dice, sí, y me las agarra y se va. Y yo, ¿cómo? Vengo cargando con ellas desde México y no me dejan ni siquiera ver a la Virgen. Entonces ahí le reclamo a la Virgen. Le dije, a ver, ¿cómo Virgen? Sí. O sea, yo sentía una gran misión. Y entonces le digo, y traía yo en la mano una cajita donde guardaba mi rosario que era dorado. Y lo traía y yo no sé qué, lo movía mi mano cuando yo platicaba. Entonces ella volteó a ver en mi mano y me dice, ¿quién sabe qué? Me dijo, oro. Y yo, sí, oro. Entonces me dice, sí, ven al rato.
ella entendió que yo iba a donar oro. Entonces que fuera al rato. Ujú. Y yo dije, ¿qué le voy a dar? ¿Cómo que le voy a donar oro? El día anterior se me había roto una esclava gruesa que yo traía. Que claro, cuando yo me separé, empecé a apapacharme y compraba joyería como loca y una de esas había sido esa esclava y se me había roto. Y entonces le digo, aquí está, ¿no? Y me dice, sí, dámela. Entonces ya me la toma y les dije, me dice, pasa aquí a depositarla a una cajita de ofrendas que estaba al lado y no se veía la Virgen para nada. Entonces entro y todo y digo, te voy a dar mi esclava que me gustó tanto, que con tanto esfuerzo la compré y ahorita te la voy a dar y ni siquiera te voy a ver. Trato de meterla, padre, y no pasa. No pasa. Y no Era pasa. demasiado gruesa para lo... Y yo, entonces le digo al señor que estaba y le dije, no pasa. Entonces me dice, no hay problema. Me lleva de la mano, me pone enfrente de la Virgen y ahí hay otra caja. Apenas la meto, ¡pah!, cae. Sí. Perfecto. Y ahí está. Entonces le digo, ¿me puedo quedar aquí a rezar tantito? Y me dice, sí. Me hinqué, me quedé más de 1 hora enfrente de nuestra madre. Wow. Y yo reclamándole que no me hacía caso. Entonces dije, no, ella sí me escucha. Ella está conmigo y yo creo que ahí fue el primer llamado que sentí fuerte de ella, donde me decía, no es como tú quieres. Déjate, suéltate y yo te voy a guiar. Y lo primero que hice fue alejarme de las cosas materiales, ¿no? Digo, para mí mi gran sacrificio fue dejar de usar joyería. Es decir, solamente usaba algo que fuera de religión, ¿no? San Juan Pablo II decía que los santuarios marianos eran centros de dispensación de gracia muy especiales. Y es cierto. Entonces estos lugares de aparición de la Virgen, de manifestaciones especiales, son tantísimos los milagros registrados con verificación médica, científica, acontecimientos espectaculares que ahorita nos contarás porque esta historia sigue con tu compromiso. Pero es muy bello y yo lo he visto también como personas que van a estos lugares viven esta transformación que luego se empieza a manifestar en cambios radicales. En cambios radicales. Y estos santuarios pues viven de las ofrendas que la gente lleva. Sí. Además, es eso, las donaciones, los regalos. Y uno ve estas iglesias gigantescas y estas construcciones para el servicio de la gente, los peregrinos. Pues todo eso se hace con las donaciones de la gente que va. Como testimonio también de las experiencias vividas. Es que, aparte, ella es el consuelo. Sí. Yo iba desesperada por mi matrimonio que estaba rompiéndose y yo creo que más por el matrimonio lo que a mí más me pesaba, padre, era mis hijos que no crecieran con un padre que mi familia estuviera destruida, por un lado. Y la segunda parte era una culpabilidad que sentía yo en mi corazón de que le había fallado a Dios. Y yo decía, bueno, igual y como yo no me hice monja, como Él me llamó, pues por eso ahora está, no que me estuviera castigando, pero era como consecuencia de no haber seguido su llamado, ¿no? Entonces yo traía mucha culpa y mucha confusión. Y como que siempre sentí que la que me aclaraba, la que me comprendía, la que me escuchaba, era ella. ¿En qué momento te diste cuenta que esta no era la lógica? Que el Señor no te estaba castigando por haber dicho que no. Tardé mucho tiempo, padre, porque me latigaba mucho. Era algo, porque yo decía, es que yo te fallé. No era tanto que Él me castigara, sino era como que yo me merecía que mi matrimonio hubiera estado destruido. No porque Él me estuviera castigando, sino era algo que yo había hecho, ¿no? Mal. Y pues era la mentira que me creí muchos años. Exactamente.
Ese es el punto, era una mentira. Una mentira que cuando estamos tan vulnerables y con las puertas que yo había estado abriendo. Exactamente. Entonces, pues claro que el maligno aprovecha y nos planta esas ideas en la cabeza y nos las creemos. Y es muy bueno que compartas eso. Porque hay mucha gente que piensa que todas estas cosas del ocultismo, nueva era, prácticas esotéricas, se pueden revolver y que es lo mismo. Resulta que no, absolutamente no. Hay un bien y un mal. Y todas estas puertas que se abren implican también una relación con entidades espirituales negativas. Claro. Demonios, ¿sí? Cuya tarea es destruir la vida. No es hacer felices a nadie, es destruir la vida. Son engañadores y disfrutan haciendo sufrir a las personas. Exactamente así. Yo obviamente no entendía en ese momento, pero lo que más reclamaba, yo creo, me acordaba yo del primer milagro en las bodas de Caná. Entonces yo decía, Jesús, para ti es importante el matrimonio. Tú hiciste, tu primer milagro fue en las bodas de Caná. ¿Por qué no salvas mi matrimonio? ¿No? Y como que le echaba ahí de que es tú eres el que debes de salvarla. En lugar de entender que eso había sido no un castigo, sino había sido consecuencias de mis actos, de las puertas que yo había abierto y de mi actitud también, ¿no? Porque yo me casé pues con un amor, pero un amor inmaduro, no de sacrificio, Padre. Y qué bueno que plantees eso. Durante años pues, he acompañado a muchas parejas que se quieren casar y hay como un enceguecimiento. El amor es ciego, dice. Al principio los procesos de enamoramiento a veces son tan fuertes que no dejan ver los aspectos negativos en la pareja o en la misma persona. Y es tanto el enamoramiento que ocultan inmadurez, defectos, vicios, problemas, dificultades que luego con el tiempo van a aparecer con más fuerza. Y si se hubiera hecho un discernimiento, si hubiese habido una espera, un consultar con otros, un ver, usar la cabeza fría, se hubiera evitado mucho problema. Por eso es que la iglesia insiste en noviazgos prolongados que permitan un mutuo conocimiento, en tener la cabeza fría para tomar decisiones, en ver los pros y los contras y analizar todas las situaciones, conocerse bien, conocer al otro, conocer las familias. Son todos unos procesos que pide la iglesia para luego pues, evitar todo este dolor, este conflicto, las separaciones, los hijos que sufren, etc. Exacto, porque no es solamente uno que sufre, es todos los que están alrededor. Exactamente. Que es tan cierto, ¿no? Yo con mis hijos y esa culpabilidad que yo cargaba, que yo creo que usted me preguntaba, ¿cuándo empieza a cambiar? Cuando yo me mudo a Dallas, antes de mudarme había un sacerdote con el que yo iba, casi diario iba en México y me ayudaba. Y me decía, no, mira, toma este retiro de parejas. Y fuimos, y nada, y difícil. Una vez que nazca, uy, es niña, uy, se va a volver loco, vas a ver, todo se va a arreglar. Nada. Hasta que llegó un momento en que me dice, Ingrid, ante los ojos de Dios, lo que tú tuviste no es un matrimonio. Piensa en anular. Y yo decía, ay, no, ¿cómo? ¿Y mis hijos? ¿Y dónde queda? Ese concepto que tampoco entendemos, ¿no? Y empiezo a analizar y digo, bueno, sí, pues yo muchas veces quise acabar con esa relación, pero ya estábamos tan encaminados con la boda, con los arreglos, los preparativos, ya habíamos pagado esto, que dije, no, pues ¿cómo lo voy a dejar? En lugar de ser fuerte y decir, no, o sea, uno piensa en todo lo que está alrededor y cómo va a quedar y cómo se va a ver y mis papás ya gastaron y en lugar de sentarme y pensar en mí. ¿Qué quiere Ingrid? Ingrid no quería esto, no estaba lista para esto. No es que no lo quisiera, es que no estaba realmente preparada para casarme todavía.
Y cuando me mudó a Dallas, él ya había muerto, el sacerdote, me acuerdo. Y digo, bueno, tal vez es el momento de cerrar ese círculo y pido la anulación, ¿no? Pasaron muchas cositas donde me dijeron que yo no podía solicitarlo porque vivía aquí y él vivía todavía en México. Entonces me dijeron, tienes que o solicitarlo en México o que él sea el que lo solicite acá. Dije, uy, no, pues a él no le interesaba, no nada. Y le hablo. Y fíjate, yo rezando, yo dije antes, bueno, Señor, yo dije, si tú lo quieres, para mí era una necesidad porque era una respuesta de que Dios me iba a decir si estaba perdonado o no, ¿no? Así lo veía yo. Y entonces le hablo y le digo, oye, pasa esto, no nos necesitas ser tú. Ya habíamos hecho los testimonios, ya habíamos llenado cuestionarios, ya habíamos hecho todo. Y entonces me dice, mira, a mí no me interesa que nos anulen o no. Tú sabes que a mí con la iglesia católica no me interesa nada. Dice, pero sé que es importante para ti. Entonces, déjalo todo igual, nada más pon que soy yo el que lo solicita en lugar de ti. Cuando pasó eso, en menos de 6 meses ya habían anulado el matrimonio. Uh-huh. Facilísimo. Entonces, ahí fue como para mí decir, ya, Dios era la respuesta que yo necesitaba, de que Dios me dijera, estás bien, yo te amo. Y ese es el carácter misericordioso y pastoral que tiene los procesos de nulidad. Uh-huh. No es que exista el divorcio católico. Exacto. Es que precisamente por dificultades que no aparecieron durante el tiempo de preparación, por aspectos ocultos de la personalidad, por inmadurez, por esta ceguera de enamoramiento, que no se vieron ciertas cosas. Y la iglesia permite, en un acto de misericordia y de amor, reparar eso y volver las cosas a su cauce original. Gracias al Papa Francisco, estos procesos de nulidad ahora son muy fáciles. Se tienen que resolver en menos de 6 meses, son completamente gratuitos. Ahorita son expeditos, es decir, rápidos, muy sencillos, y la gente es muy acompañada, ¿sí? Pero hay gente que no entiende esto y piensa que es muy complejo y a veces no quieren ni siquiera empezar el proceso. ¿Tú qué les dirías? No, yo sí les diría que bueno, obviamente todo en oración para discernir, pero si ellos sienten que Dios les está diciendo que ese es el camino adecuado, que no se esperen. Yo me esperé mucho tiempo porque yo me sentía que no, que cómo, y mis hijos dónde iban a quedar y no, pero era el mantenerme en ese hoyo, en esa tortura, porque yo no me perdonaba. Necesitaba sentir que Dios me había perdonado para poderme perdonar mis fallas, ¿no? Que luego entiendo que Él siempre me perdonó, pero pues así uno con su mente humana así lo entiende. Entonces, por favor, hermanos y hermanas, si están pasando por una situación, primero obviamente es intentar arreglarlo, pero cuando hay esas situaciones que de verdad a veces hasta son tóxicas, ¿no? Son infranqueables. Uh-huh. Entonces, que no se queden, y por eso la iglesia es tan importante y tiene sus procesos y ese orden en la iglesia es increíble. Por eso yo me acuerdo que muchas se quejaban, ay, tengo que ir al retiro de matrimonios antes de casarme, ¿por qué? Por esto. Claro, por eso. Por esto. Nos quejamos de todas las, que el papeleo y que no, todo tiene su orden, el por qué es necesario. Esta es una de las razones. Es cierto. Es cierto. Bien, y das el proceso, se da la anulación. Y también es sanación. Ese proceso, el tener que contestar ese cuestionario es muy difícil, padre. Es un cuestionario de toda la vida, porque empieza desde tu niñez y luego todo el noviazgo y todo el matrimonio. Y uno no lo quiere tocar porque es reabrir heridas. Pero eso quiere decir que las heridas no han sanado. Porque una vez que están sanadas esas heridas, ya no duele igual. Se puede hablar de ellas. Sí, ya es muy diferente. Entonces, ese fue un proceso de sanación para mí también. Y que no lo hice sola. El diácono de la iglesia
Iba yo cada semana, me juntaba con él, le presentaba lo que llevaba, me decía, mira, aquí no lo utiliza esto, y me sacaba más. A ver, ¿y por qué pusiste esto? Entonces me hacía llegar a lo profundo, a la raíz, para realmente poderlo sacar. Qué bien. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Sí, no, hermoso. Y la vida continúa. Y la vida sigue, y la vida ayuda, y luego acabo yendo me meto a un retiro que se llama Cristo Renueva su Parroquia. Sí, bellísimo. Y pues yo recién llegada, claro, entonces lo tomo y me toca 2 veces estar en él porque me piden que me quede en el grupo espiritual que guía a las siguientes, ¿no? Ay, no, y fue hermoso, hermoso, y me tocó dar también un testimonio, y ahí es cuando descubro cómo mi amor por la Eucaristía, porque en aquellas épocas era cuando yo estaba ardiente de ir a la Eucaristía, a la exposición del Santísimo, ¿verdad? A cada rato iba, y a misa diario, por supuesto. Y sentía que me nutría tanto que me toca hablar, dar mi testimonio acerca de la Eucaristía, y me doy cuenta que llegué a ese amor por María. No había entendido, y en ese momento digo, wow, yo me enamoré de Jesús en la Eucaristía por ella. Claro, y cómo no, pues ella fue el primer tabernáculo, ¿verdad, Padre? Lo que decía San Luis Griñón, María de Montfort, a Jesús por María. Dice que es la superavenida para llegar a Jesús es el corazón inmaculado de María. Sí, así llegué. Bellísimo. Y San Juan Pablo II también decía que la fe se fortalece dándola. A veces cuando retomamos eso que hay en el corazón, aunque no estemos muy ciertos o muy empapados de aquello, y empezamos a hablar de lo que hay ahí, podemos verificar que es cierto. Sí, y sí. Y muy importante lo que dice, el dar, ¿no? Y empiezo a dar. Y empiezo a trabajar en la comunidad católica Provida, y a dar y a ayudar y cuidar y a guiar a mujeres embarazadas que querían abortar. Y fue algo hermoso, aunque es algo muy duro, pero es algo bellísimo el ver la transformación de estas mujeres, el ponerles a Cristo, ayudarlas a encontrarlo en su camino, ¿no? Y que empiecen a crear una relación con Cristo, a que regresen con Él, y que le digan sí a la vida, a ese don tan hermoso que Dios nos ha dado. Y me enamoro. Y pues creo que ahí fue el gran cambio de ya no solamente lo espiritual, sino ya actuar. ¿No? Ya no era nada más todo lo que había aprendido, todo lo que se sentía, sino ahora era darlo a mi prójimo, a mis hermanas en Cristo. ¿En qué momento específico la Eucaristía adquiere rostro, adquiere presencia real de Jesús en tu vida? Yo recuerdo ir con alguien de mi familia una vez, con mucho amor le invité a vivir una experiencia de adoración al Santísimo. Y era muy lindo, era un altar bien dispuesto, muchas flores, luces, bonito, música, cantos, con unas monjas franciscanas renovadas. Y al final de la adoración le pregunto yo a esta persona qué le había parecido. Dice, sí, muy bonita las canciones y todo, y las oraciones, pero yo no le veo sentido estar uno ahí enfrente a una hostia bendita. Wow, y ahí me di cuenta que no había entendido nada, que no sabía nada acerca de la presencia real. ¿En qué momento esto deja de ser para ti una hostia bendita y en realidad reconoces que ahí está Jesús vivo y resucitado? Claro. Y yo pensaba así, Padre, porque mi mamá fue de las que inició que se expusiera el Santísimo en nuestra parroquia previa en la Ciudad de México, en Nuestra Señora de Czestochowa. Y yo decía, ¿qué hace mi mamá? Y metía todo el día enfrente de una hostia. O sea, no entendía. Y es
estando aquí, sobre todo en Dallas, que empiezo a ver muchos más lugares que en México, a mi sorpresa, que tenían capillas con el Santísimo expuesto. Y entonces empiezo a visitar más el Santísimo y cómo me va transformando esos momentos, porque en el momento que yo llegaba y me podía hincar horas, a veces me quedaba, una vez llegué a estar 8 horas en el Santísimo y no me di cuenta, porque estaba en un diálogo con Jesús todo el tiempo. Y ahí es cuando realmente no es un pedacito de pan, es Jesús. Yo veía su cara, digo, no que tengan que estar ahí 8 horas, pero yo estaba tan embobada, tan enamorada en ese instante y fluía. Era así como usted y yo que estamos platicando, así fluía mi conversación con Dios. No paraba yo de hablar. Y yo le decía algo y me contestaba y yo sentía, ¿no? En mi mente y yo oía y así. Digo, no es que oía, pero uno siente, Sí, ¿no? sí, Uno en su corazón. Hay un diálogo. Teresa de Ávila describe la oración como hablar de amor con quien sabemos nos ama. Sí, Es eso. qué hermoso. Ahora lo entiendes perfectamente. Hay una relación directa con esta descripción. Ella cuando lo transmites porque era su experiencia. Es Y me cierto. aclaraba las cosas, padre, porque yo llegaba con, ay, tengo estos problemas o hasta insignificantes, porque aprendí a llevarle lo día a día a Dios. Porque yo antes me lo guardaba y decía, ay, no voy a desperdiciar esta pregunta en algo sencillo, mejor guardo lo fuerte para pedirle a Dios. Sí. Que digo, no, Dios quiere que vayamos con Él hasta con lo más insignificante, hasta, ¿cómo quieres que me vista el día de hoy, Señor? Bueno, hasta eso le encantaría, ¿no? Entonces, eso lo aprendí solamente en la Eucaristía, estando ahí enfrente de Él y bueno, claro que recibiéndolo y empiezo cada vez que lo recibo en la Eucaristía, empiezo a llorar. Que me acuerdo que mi niña estaba chiquita y venía y se me metía y veía que estaba llorando y me decía, mami, no llores, no llores. Y yo le decía, no, es que estoy con Jesús. Entonces ya me decía, ok, así. Entendía, una niña tan chiquita entendía y decía, ¿por qué no puedo ser así? Entiendo, estoy con Jesús, ¿no? Entonces, así empecé a ver, dije, claro, si ella sí lo ve, ¿por qué yo no? Y así fue cuando, claro, ahí está Jesús. Entonces, mi mente que tenía que entender y tenía que comprobar las cosas y el porqué de todo, empieza a soltarse y decir, no necesito saber, porque era tanto lo que sentía en mi corazón que cambió. Ahora le puedo decir, padre, que ahora es mente y corazón. Ok, ambas cosas. Exacto, pero en ese momento yo creo que Jesús sabía que yo necesitaba tanto sanar mi corazón que lo que más estaba recibiendo de Él era sanación y era amor. Y lo sentía, tangiblemente lo podía sentir, ¿no? La fe y la razón van de la mano. De la mano. Y eso con razón. San Pablo, ¿no? Que sí. siempre decía, yo no entendía eso. Y decía, pero si yo siento mucho. Pero no, las emociones vienen y pasan y las emociones también pueden ser del otro lado, ¿no? Entonces, entendido hoy en día, pero ese es el crecimiento y la madurez que he tenido espiritual. Pero en ese momento era solo el sentir. Era el sentir, que era yo lo que necesitaba. Y cuando empiezo a querer entender cosas, porque yo le voy a decir sinceramente, padre, cuando yo leía algo o entendía algo, para mí era importante yo entenderlo y yo captarlo y punto. No cómo poderlo explicar al prójimo. Entonces no me importaba ni de dónde lo había oído, ni qué era lo que había leído. Mientras yo lo entendiera y captara, era necesario. Y ya después es cuando Dios me empieza a enseñar de que no, también tienes que saber, no, la escritura, la Santa Escritura, ¿qué dice? Y entonces digo, ok, ya no es de que, es que la Biblia dice, no, a ver, ¿no? ¿En dónde citas bíblicas? Aprender, entender, porque a través de la Biblia, ¿no? De las Santas Escrituras, también uno tiene ese diálogo y uno aprende también de Dios, porque Dios quiere que también por algo nos dio
aquí, ¿verdad? San El razonar y hay que combinarlo. Sí, San Pedro nos dice, hay que estar a punto para dar razón de nuestra fe. Ay, qué bonito. Sí, es bellísimo. Y muy cierto. Bien, ¿y en qué momento la relación de la adoración eucarística se vuelve para ti necesidad de ir todos los días a la Eucaristía? Porque esa es una cosa bien importante en tu vida y yo pienso que es uno de los motivos por los cuales estás aquí. Sí, no. Este amor, esta devoción, esta realidad de tu Eucaristía diaria. Háblanos de eso, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible? Sí, no. No le puedo decir tristemente, en la misma familia no entienden, ¿no? ¿Cómo que vas a misa diario? O sea, ¿qué no vas los domingos? No es suficiente, ¿no? Pero no, uno va queriendo tener, para mí es la intimidad máxima que puedo tener con Jesús cuando yo lo recibo físicamente. Es cuando ir al Santísimo, adorarlo, es hermosísimo. Pero el recibirlo físicamente y recibir cuando entendí que no solamente estoy recibiendo a Jesús, sino a toda la Santísima Trinidad en esa Eucaristía, y decía, ¿cómo todo Dios se permite estar en mí? Físicamente. Como que antes lo veía lejos, ¿no? Sí. Y aún y cuando estoy ahí platicando con él, pero él estaba allá y yo estoy acá. Siento que yo recibo la Eucaristía y que digo, está dentro de mí. Era como saber que él siempre iba a estar conmigo, que yo nunca iba a estar sola y que la forma más fácil de realmente conocer a Dios es recibirlo. Claro. Ahí es donde se confirma esa misma expresión de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Se pregunta, ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser posible? ¿Y esto cómo se va a cumplir? Es en la misma palabra. Sí. Claro. Se cumple perfectamente en la Eucaristía. Todo lo que él dijo, todo lo que él prometió, esa presencia real, es una compañía constante al alcance de nuestro corazón todos los días. Es como esos puntitos que de repente todos se conectan y todo hace sentido. No, o sea, cuando de verdad recibirlo es lo más increíble. Y le voy a ser sincera, o sea, hay momentos en que ni ganas tengo de ir a misa, porque estoy muy ocupada o estoy aquí y digo, ay, no, es que no puedo, o es que... Y luego digo, a ver, no, primero es él, porque lo demás me va a dar tiempo si él. Y entonces empecé a cambiar también esa actitud de que, ok, si yo voy a ir contigo, es porque tú me vas a ayudar en el resto del día para que me dé tiempo, ¿no? ¿Y lo has comprobado? Totalmente. Okay. ¿A qué horas vas a misa generalmente? Varío, dependiendo, trato de ir, a veces voy en la noche, en la tarde, porque me acostumbré por el trabajo, cuando trabajaba, saliendo del trabajo me iba directito a misa y se me hacía más fácil que en la mañana, porque en la mañana siempre andaba corriendo. Entonces, pero para mí era el poder llegar a la casa a relajarme, a realmente a meditar, porque lo traía conmigo. Entonces, muchas veces en la noche era cuando me iba a veces ahí a la sala que tenemos ahí, tengo como un altarcito puesto, y ahí me hincaba y ahí me ponía a rezar porque lo acababa de recibir. Entonces, para mí era la forma más increíble de poder dormir en paz. Y al día siguiente, que a veces decía, ay, quisiera ir otra vez a misa en las mañanas. Sí. ¿No? O comenzar su día así, pero bueno, para mí, yo soy nocturna. Entonces, para mí, el tenerlo en la noche era más importante porque me ayudaba. Aparte, antes, o ya no, pero antes yo creo que esas puertas que yo había abierto, Padre, yo sentía mucho como ataques en la noche. Ataques de que me venían pensamientos
a veces de miedo, pensamientos de preocupación por mi familia. O sea, como que en el día estaba ocupada, todo pasaba. Pero en las noches, ya que estaba en mi casa tranquila, empezaba a ver y empezaba a, no, y esto, híjole, y si mis hijos, o mis hijos que salían, uy, no, no dormía. Y yo, y un estrés, y un nervio, y una preocupación. Y entonces decía, a ver. En eso el enemigo es experto, en infundir temores, ansiedad, estrés, preocupaciones, claro, quitar el sueño. Horrible. Y la mente se va a todo. O sea, 5 minutos tarde yo ya estaba imaginándome lo peor, ¿no? Y entonces por eso también descubrí que la Eucaristía en las tardes me ayudaba a poder vencer esos miedos, a poder confiar más en Él y abandonarme y en su divina providencia, ¿no? Porque dije, bueno, al fin y al cabo, nada se va a hacer en esta vida sin la aprobación de Dios. Nada. Entonces, mejor me entrego a Él y lo abandono. Y si algo pasa, si Él permite que algo pase, es porque va a ser para mayor crecimiento y para mejorar y para salvación de su alma. Sí. Luego, este desarrollo de la relación con Dios en confianza, en amor, en fe, también nos enseña a confiar todo el tiempo, a abandonarnos a su voluntad, a confiar en que su acción es real y que aquellas cosas por las que pasamos son realmente positivas, aunque no las entendamos. Pero es una estira y afloje. Es muy difícil. Yo a veces le decía, es que vivo así, arriba y abajo. Y decía, ¿no me puedes dejar así? Yo así quiero estar en paz en este momento, en este mood que estoy ahorita. Quiero permanecer, pero no. Tiene que haber altas y bajas, porque entonces cuando hay una baja, cuando llegas al alta, la valoras mucho más y la entiendes más y llegas más arriba porque ya bajaste, ¿no? Y así es nuestra vida. Cuando escuchamos hablar de la inteligencia emocional, tiene mucho que ver con esto. Y cuando comparamos toda esta teoría de la inteligencia emocional con las enseñanzas, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, cuando nos invita, o Santa Teresa de Ávila, que nos invitan a conocernos a nosotros mismos. San Ignacio con la hermosa práctica de el examen de conciencia todos los días, 15, 20 minutos. Ponernos frente a nuestras actitudes, lo que significan nuestras acciones, que nos acerca más a Dios, que nos aleja. O Teresa con la invitación a conocernos a nosotros mismos como el principio básico de todo crecimiento espiritual. Y vemos que en nuestra vida sí tenemos altos y bajos. O sea que poner atención a todo aquello que pasa en nuestro corazón con la paz que el Señor nos da. Es esa actitud de Jesús abrazándonos en medio de un sufrimiento muy grande y diciéndonos, ya pasó, yo estoy aquí. Ya pasó, yo estoy aquí. Y esas caídas, Padre, no desaparecen, pero las levantadas son más rápidas. Y son mejores. ¿Verdad? Antes, híjole, yo sentía que me caía y tardaba no sé cuánto tiempo en recuperarme. Y poco a poco, cómo va uno cambiando, ¿no? Y descubriendo cómo Dios siempre está ahí, siempre nos escucha. Y yo siempre le digo, ay, Señor, yo sé que estás ahí, pero pues yo quisiera que bajaras de la cruz y me dieras un abrazo. Pero me lo da. Siempre. Me lo da y físicamente lo necesito, me lo da también. Yo me acuerdo justo antes de ir a firmar, porque en México uno tiene que ir ante el juez y firmar los papeles de divorcio. Y yo decía, ay, lo voy a tener que ir a ver. Y estaba yo todavía muy dolida. Me acuerdo que me fui al Santísimo y estaba ahí y empecé a llorar. Y dice, es que yo entiendo que estás ahí, yo sé que me estás abrazando, pero soy de carne y hueso, necesito un abrazo humano. ¿Qué daría que bajaras de la cruz y vinieras? Y en eso de la nada aparece una amiga mía. Dice, Ingrid, ¿cómo estás? Y me ve llorando y me da un abrazo. Y yo, gracias, o sea, era Dios, ¿no? Yo sabía, no era mi amiga la que me abrazaba, era Jesús que me estaba abrazando, que estaba contestando mis peticiones, le clamaba, de verdad, Padre, era una necesidad
tan grande de tener ese abrazo físico. Y ahí estuvo la respuesta, es real. Así es. Es real. Es. Y entonces, y así es, siempre responde. San Juan Bosco fue conocido en la historia de la iglesia por su trabajo con los jóvenes, especialmente los más desamparados, los más vulnerables de la sociedad. Y él se dio la tarea de rescatar a infinidad de muchachos de la calle, enseñándolos, educándolos, acercándolos a Dios y evangelizándolos. Y se le conoció también por un don de Dios muy especiales de sus sueños proféticos. Y en uno de esos sueños veía él la experiencia de la iglesia representada como una gran nave, un barco gigantesco, guiado por el Papa y atacada en medio de una tormenta de enemigos, el sueño de las dos columnas. Sí. Y a la final, la historia que les recomiendo a todos buscarla, el sueño de las dos columnas de San Juan Bosco. Al final termina en que la iglesia se refugia en medio de dos columnas, una más alta y otra más pequeña. Y esas dos columnas eran la Sagrada Eucaristía, representada con la hostia en la custodia, y la Santísima Virgen María. O sea, esas dos devociones, decía San Juan Bosco, que eran los dos pilares que iban a salvar a la iglesia. Entonces, estas dos columnas de las cuales habla San Juan Bosco, ¿cómo se manifestaron en tu vida? Claro, como platicamos, bueno, ya le dije, María, muy importante en mi vida, pero yo siento que yo iba a ella mucho, Padre, porque sentía a Dios que yo no era digna de ir a Dios. Entonces como que tenía que ir a través de ella, ¿no? Y decía, bueno, al fin y al cabo, María, criatura, aunque, bueno, la criatura, lo más perfecto que se podría, ¿verdad? Es María, nuestra madre, pero al fin y al cabo, criatura. Hija de Dios mujer, también. Carne mujer, y hueso. Exacto. Y madre. Y esposa. Entonces yo me identificaba mucho con ella porque yo decía, bueno, voy con ella para que me ayude a salir de esto, para que me lleve a Dios, para que ella vaya y le diga. Pero el otro día estaba pensando justamente de ella, que decía, bueno, cómo ella me ha influido y cómo ella ha cambiado tantas cosas en mí, ¿no? Y cómo he ido aprendiendo de ella. Entonces, como una madre, mi madre de la tierra, ¿verdad? He tenido la gran bendición de que tengo muy buena relación con ella, de que ella fue la que me presentó a Dios, ¿verdad? Desde la infancia, que inculcó siempre la fe. Y muchas veces no solamente iba a interceder con mi papá, ¿verdad? Cuando había situaciones, o era la que me ayudaba a conseguir el permiso, sino era la que me levantaba el ánimo y me regresaba muchas veces, esa esperanza que había perdido o esa necesidad que yo tenía. Entonces me acuerdo que con María, cuántas veces no solamente iba con ella nada más para que me llevara a Jesús, sino porque necesitaba que ella alimentara otra vez esa fe en mí, esa esperanza, que me llenara de esperanza para poder correr al Padre, ¿no? Así como Juan Diego, me recuerda a Juan Diego, cuando Juan Diego, su tío está enfermo, entonces él quedó de ver a la Virgen para que le entregara la señal, y él se va por el otro lado del cerrito para no encontrársela, y la Virgen baja a su encuentro. Baja, o sea, ella siempre viene a mi encuentro, ni siquiera tengo que ir yo hacia ella. Ella, cuando ve que estoy por otro lado, baja a mí. Entonces ella, lo encuentro y le dice él que, mamita hermosa, que le habla con esa dulzura, mi niña, ¿no? Y le dice que está enfermo el tío. Y le dice, no te preocupes, porque le dice, es que para eso hemos venido, para el trabajo de la muerte, o sea, esa desolación con la que él estaba, ¿no? Que se le iba todo. ¿Cuántas veces he sentido yo así? Y ella es la que me llena, así como él cuando le dice,
Él está en mis manos. ¿Qué no estoy yo acaso aquí, que soy tu madre? Entonces, cuando yo me acuerdo de eso, digo, es que ella es la que me llena de esperanza. Cuando siento que ya no puedo, que ya caí, dice, no, mi hijo ahí está. Mi hijo ahí está para ti. No lo sueltes, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo. Hubo un fin de semana que, cuando vivía todavía en México, ya estaba divorciada. Y entonces pues nos turnábamos a los niños, entonces él iba a ir a recoger a los niños. Y me habla y me dice, oye, ¿qué crees? No puedo. No, estoy muy ocupado, tengo que ir de viaje, no sé qué. Entonces ellos estaban muy esperanzados, pues entonces pues nada, pues ni modo, ¿no? Y me habla una amiga ese fin de semana, o creo que el lunes, y me dice, oye, ¿cómo estás? Y yo, bien, todo bien. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Pues supe que se casó tu ex marido. ¿Cómo estás? Y yo. ¿Tú no sabías? Yo no sabía. ¿Sabe? Y cuando yo veía las películas que la gente se desmayaba de que les decían algo, que les temblaban las piernas, así, de verdad era como un balde de agua fría porque yo no me lo esperaba, yo no sabía. Y me dicen, no me digas que yo te estoy diciendo. Yo, no, pues por algo me tenías que decir para preparar a mis hijos, para yo prepararme, para cuando él regrese y que no me agarre, que no venga de él y no me agarre de sorpresa, ¿no? Bueno, cuelgo, yo estoy así temblando de la noticia de que no me la esperaba, ¿no? E inmediatamente tengo una llamada y me dicen, oye, estás inscrita, yo estaba inscrita para recibir a la Virgen, una imagen peregrina de la Virgen de Fátima, me parece, y siempre me tocaba en el verano, entonces casi nunca la tenía porque estaba yo fuera de México. Me dicen, oye, sé que no te toca mañana, pero la persona que le toca tuvo que salir de viaje. ¿Te importaría recibirla? Y yo, claro, ella viene a mi encuentro. Así como fue con Juan Diego, le digo, yo ni siquiera había tenido ni tiempo de pensar en ella. Estaba yo todavía en shock. Y ella inmediatamente ya corría a mí a decirme, aquí estoy, no estás sola. No desaparecen los problemas, que eso es lo que mucha gente luego se equivoca y piensa, ay, te acercas a Dios, pero mira todos los problemas que tienes. No, si Dios acercarse a Dios no es para que desaparezcan los problemas, pero es para que tú tengas claridad de cómo resolverlos y para que tengas apoyo y ese soporte de Dios y de María. Y yo eso sentí. En ese instante, María vino a mi encuentro a levantarme, sí, literalmente, físicamente, y a decirme, tú puedes. Y es muy bueno ser ayudados a entender qué es lo que significa, porque muchos estarán pensando, pero ¿cómo? Si es una imagen de yeso o de madera que está llegando a tu casa, ¿cómo puedes decir que es la Virgen? Bueno, para nosotros es la representación. Claro. Es como tener la foto de la mamá. Es como tener la foto de un ser querido. O sea, para nosotros no es la imagen de yeso a la cual veneramos con mucho respeto, claro, porque nos recuerda a María, ¿sí? Que para nosotros es la madre de Jesús, que es Dios, y nuestra madre, claro, porque nos madre, la dio, ¿no? Sí, en la nos cruz. lo dio en la cruz, que para nosotros es figura real, madre de la iglesia, madre de Jesucristo, madre nuestra. Y este acto que representa esa visita, como la visita de María Isabel, ¿sí? Como la oración de María junto con los apóstoles antes de Pentecostés, como su estar de pie frente a la cruz con fortaleza, consolando a María Magdalena y a San Juan, ofreciendo ¿verdad? ese sacrificio. Wow. Sí, es la misma presencia de María que se representa con esta visita a la imagen que llega a la casa con bendición. Sí, es muy bello. Exactamente. Y como pues somos humanos, necesitamos tangibles, cosas tangibles también. Sabe Dios lo que necesitamos, ¿no? Entonces, para mí era tan importante, o sea, esa llamada y el haberla recibido. Y como dice usted, no era la estatua, no era la imagen, era el hecho de que ella me estaba respondiendo
y diciéndome, no estás sola, aquí vengo yo a estar contigo. Entonces, pues, claro, me levanté y pues bueno, y uno tiene que levantar a sus hijos porque sus hijos, pues es lo que también le da fuerza a una madre, ¿no? El bienestar de ellos, pero así entiende uno también cómo María, nuestra Madre Santísima, siempre está velando por nosotros. Siempre su misión es llevarnos a Cristo, ¿no? Entonces ella hace hasta lo imposible para ayudarnos y para consolarnos, ¿no? Por eso le dijo a Juan Diego ahí, cuando le dice, quiero que construyan aquí una casita sagrada. Ese concepto es bellísimo. Ay, no. Y dice, pero uno, para presentarlo a Él, a mi amor persona. Lo primero es Dios, ¿verdad? Por eso es tan cristocéntrica. Y 2, para consolarlos, para cargarlos en el cruce de mi brazo, para oír sus tristezas, para estar ahí como madre, ¿no? Surge este concepto de casita, que es muy bello, porque constantemente en casi todas las apariciones la Virgen ha pedido un lugar para tener a Jesús, para ella dar a Jesús, para interceder frente a Jesús. Porque al centro de toda aparición mariana no está ella, está Cristo. Siempre. Todas son cristocéntricas. Y el concepto de casa es muy bello porque no es tanto el edificio, sino la unidad, los lazos de amor, de amistad entre las personas que constituyen esa casa. Un edificio vacío no es casa. No. Es casa la unión de amigos, amigas, familia, ese entorno de lazos humanos, de amor, de servicio, de sacrificio, de entrega, de consuelo, de confort. Por eso que no podemos estar solos, y ese es el concepto de familia. A la Virgen nos invita a ser parte de esa casa, de esa unión, de esa familia. Es como los 2 primeros apóstoles, ¿sí? Juan y Andrés, que se pusieron a seguir a Jesús y Él los invita a estar con Él en su casa, junto con María. Bellísimo. Sí, bellísimo. Ay, no. Gracias por explicarlo así, no lo había pensado así, me encantó. Qué hermoso. Sí, es tan importante esa palabra, ¿no? Que ella, como dice, ella no dice una iglesia, sino es un santuario. Casita. Esa casita sagrada. Ajá. Es como decir, son mi familia. Vengan a mí. Exactamente. Wow. Sí, no. ¿Cuál fue el fruto de esa visita de la Virgen a tu casa en esa ocasión de tu vida? Bueno, ahí la fortaleza. Necesitaba la fortaleza y el perdonar y el ayudar a mis hijos, ¿no? Porque pues lo importante, uno se puede llenar de coraje, de estos sentimientos negativos, pero pues no nos van a llevar a ningún lado, ¿no? Es normal porque somos humanos, pero deben ser pasajeros, no quedarse ahí. Y creo que ella, eso es lo que ayudó a que esas emociones negativas que yo estaba sintiendo todas de un jalón, ella llegó a limpiarlas y a sacarlas para que no se quedaran y no echaran raíz en mi corazón, ¿no? Sino que fueran pasajeras. Fue un momento de sanación. Sí, total. Y eso es lo que trae, ¿no? Sanación. María es la que nos ayuda a sanar. Es el camino, por eso siempre deja agua, ¿no? Donde ella aparece, esa agua que luego es un agua tan milagrosa y de sanación como, bueno, Lourdes. Y le quería comentar algo, padre, no sé por qué me está viniendo ahorita a la cabeza, que muchas veces, yo a veces tuve siempre cosas específicas con diferentes devociones de la Virgen, ¿no? Con la Virgen de Lourdes tuve, con la Virgen de Fátima, bueno, también, con Guadalupe. Y me acuerdo que al principio yo decía, pero a ver, no, me siento mal de estar pidiendo ahora a la Virgen de Guadalupe porque antes era la Virgen de Fátima y así, hasta que luego dije, a ver, yo sé que es una sola,
es nuestra madre, ¿no? Pero luego muchas veces yo oigo allá afuera que la gente se confunde y yo decía, bueno, ¿cómo les puedo explicar? Y me vino a la mente, dije, es como si te encanta el helado, ¿no? Te gusta el helado. Y no importa, o sea, igual ya a veces tienes antojo del helado de chocolate, a veces el de fresa, a veces el de vainilla, pistache, ¿no? Pero es el mismo helado. Y digo, es que así es María, o sea, nos da por lo que más necesitamos. Si la devoción, si lo que necesitabas ahorita era algo que traía la Virgen, el mensaje que traía la Virgen de Lourdes, pues igual y está bien esa devoción, pero el chiste son todas las devociones, todas nos llevan a María, ¿no? Sí. Y porque a mí llegan y me preguntan mucho de eso, padre, como doy pláticas de la Virgen de Guadalupe y esas presentaciones, veo que la gente luego se confunde mucho, que dicen, pero bueno, pero es que, pues ¿cómo? Si tú eres de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué estás hablando de la Virgen de Fátima o la Virgen de... Pues es que es nuestra madre, es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Sí falta a veces claridad o un poco de educación frente a este fenómeno, las advocaciones marianas. Uh-huh. Y todo depende del momento histórico en que se revela el mensaje específico que trae, las circunstancias históricas y culturales, los diferentes momentos en que se manifiesta. Uh-huh. Pero cuando empezamos a acercarnos a ver con detenimiento, pues nos damos cuenta que el mensaje básicamente es el mismo. Llevarnos a Cristo. Sí, llevarnos, ¿verdad?, a Cristo. Y que María busca siempre acercarnos a Jesús. Y el discernimiento claro que tiene la Iglesia en cuanto a las aprobaciones de las apariciones, que me parece muy sano y muy justo y muy prudente. Sí, es permitirnos vivir la devoción mariana con la seguridad de que no va a deformar nuestra vida de fe. O sea, que no se pierde del mensaje central, que es Jesucristo, uh-huh, que es lo más importante. Sí. De hecho, pensando sobre eso mismo, me acuerdo cuando... Y el orden, porque María siempre es orden, ¿no? Porque Dios es orden y disciplina. Cuando ella le pide esa casita sagrada, le dice que vaya con el obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es la autoridad y tiene que ser en ese orden, ¿no? Y el obispo, pues tampoco no le iba a querer a la primera y no es fácil, ¿no? Entonces tenía que ser cauteloso por muchas otras circunstancias que hay por donde se aparece, por la diosa que se veneraba, muchas cosas, pero no entendemos que a veces hay un fin también, trae más cosas, porque si el obispo no se hubiera puesto así de cauteloso y hubiera pedido esa señal, no tendríamos la tilma que ahora está ahí siempre, ¿no? Y hay algo muy bello, y es que en el trasfondo de la narrativa se descubre incluso la obediencia de la Virgen a lo que pide el obispo. Claro. No es ella la que impone, es ella que obedece con humildad. Ella dice, sí, aquí va la señal. Y es una señal que corresponde en todo a la cultura de los mexicas, a su simbología, al significado de lo que eran las flores para ellos y todo es esta narrativa que tiene la tilma, porque es toda una historia, es todo un códice que ellos pueden entender y ver. Bellísimo también. Sí, es que ella en esa humildad, eso es lo que a mí me encanta, padre, y eso es lo que a mí me ha costado mucho trabajo, porque pues yo crecí, mi padre alemán, pues todo así muy derecho. Y luterano. Y tenía que estar fuerte. Para mí tenía que ser fuerte siempre. Entonces, para mí, entre más fuerte y más aquí la que manda y la que dirige, ¿no? A eso estaba yo acostumbrada. Y cuando yo veía a María y la veía tan humilde, decía, no entendía.
ese, porque pues para mí eso era una muestra de debilidad, ¿no? Que yo veía en la sociedad en la que yo me movía, en el grupo, eso era, ¿no? Y ahora, no sabe, le pido, ayúdame a ser humilde como tú, ayúdame porque esa humildad, y yo creo que por eso también el maligno nunca pudo contra ella, por esa humildad. Nunca pudo ni siquiera realmente poder atacarla bien porque ella tenía tal humildad que se tenía que ir, ¿no? Sí, claro. Totalmente entregada A la voluntad. Que al fin de cuentas es el poder de Dios. Y ahí entendemos esas palabras del Espíritu Santo, que con toda fuerza a través de Jesús llegan con el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Y ella fue la primera en la narrativa del Evangelio, hágase en mí según tu palabra. Luego Jesús, al enseñarnos el Padre Nuestro, nos enseña a retomar ese primer ejemplo de María. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y es un aceptar incondicional. Exacto. Y cuando uno acepta así, entonces todas las dificultades, todos los obstáculos que hay en nuestras vidas, uno aprende a vivirlas diferente. Ya no lo ves como obstáculo, ya lo ves, ok, si se me está presentando esto, algo voy a aprender de aquí y sigamos, ¿no? Bueno, y entonces podría decir la gente, claro, y ahora ya no le pasa nada, ya no le duele nada, ya no tiene problemas, ya está sin ningún inconveniente. No, ojalá si fuera, ¿verdad? Claro que no. No, pero ya lo vive uno diferente, ¿no? Ya uno ya no es el estar aferrado a eso y cómo es posible que se me está complicando o que no tengo el dinero para pagar la renta este mes, ¿cómo le voy a hacer? Y que todo, no, suelta. Y a veces llegará ese dinero cuando menos espera o a veces no llega. Pero uno va aprendiendo a confiar y a soltar y las cosas ya no son tan duras. Yo me acuerdo que de chiquita mi mamá siempre me decía, cada vez que me dolía algo me decía, ofrécelo. Y yo, ofrécelo. ¿Y eso qué significa? Parece como una escapatoria. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Chistosamente, yo decía, ok, Señor, me está doliendo mucho la cabeza. Te ofrezco este dolor de cabeza. Lo uno a tu pasión. Para que ya no desaparecía el dolor de cabeza, pero ya mi enfoque ya no era en mi dolor de cabeza. Entonces, adquiría otro valor. Exacto. Y entonces como yo ya no me estaba enfocando en ese dolor que en ese momento me estaba dando tan fuerte, pues como que seguía ahí, pero entonces como que pasaba a otro lado, ¿no? Como dirían en inglés, the sidelines, ¿no? Que se ponía ahí al lado y uno ya empieza a enfocarse en otras cosas, te empiezas a distraer, entonces como que se te olvida que te duele tan fuerte. Y mucha gente se pregunta de dónde viene eso, y es que San Pablo nos invita a unir nuestros sufrimientos con los de Cristo en la cruz. Como a replantear el valor del sufrimiento. No es que nuestra fe exalte el sufrimiento o le dé un valor privilegiado. Todos los seres humanos experimentamos sufrimiento. Desde que somos concebidos. Nacemos con dolor, crecemos con dolor, vivimos con dolor, morimos con dolor. O sea, el sufrimiento es una realidad, tanto para el que cree como para el que no cree. Y no lo exaltamos ni lo buscamos por sí mismo. Decía Jesús, a cada día le basta su propio afán. ¿Cierto? Toma las cosas como vienen. Pero sí es reconocer que cuando Jesús abraza toda la intensidad del sufrimiento humano, asumiéndolo en su carne y ofreciéndolo al Padre en la cruz, como un sacrificio redentor, ahí todo el sacrificio de la humanidad, todo el dolor de la humanidad, tiene otro significado y es salvador. Entonces, unir mi sufrimiento diario con el de Jesús en la cruz adquiere un valor redentor. ¡Wow! Es bellísimo.
Pero también tenemos el otro aspecto, ofrecer también nuestras alegrías. Eso es bellísimo. Que se nos olvidan. Sí, en acción de gracias. Y eso lo hacemos todos los días en la Eucaristía. Ofrecer al Señor todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo, lo triste y lo alegre, el dolor y la plenitud, todo. Sí, porque nuestra vida tiene esos aspectos. Abrazamos todo con fe, que es con el amor. Al final es la presencia de Jesús lo que lo cambia todo. Y eso a mí me costó mucho trabajo también entenderlo, porque yo ofrecía, pues sí, mis dolores o cosas así, pero, por ejemplo, mi enojo, yo decía, ¿cómo se lo voy a ofrecer? ¿Cómo le voy a ofrecer un enojo a Dios? Hasta que me entendí que dije, pues tengo que ofrecerle todo, porque Él me lo va a transformar. ¿Quién me lo va a cambiar? Yo no puedo sola. Hay muchas cosas que yo sola no puedo. Pero Él sí. Entonces, si yo le estoy ofreciendo, y no es que uno le esté ofreciendo, ay, este enojo, sino es ese deseo de cambiar ese enojo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando lo está ofreciendo. Exacto. Es la petición. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero confiamos. Confiamos. Ingrid, ¿en qué momento se vuelve esta experiencia de fe en misión? Bueno, pues yo estoy trabajando en la Comunidad Católica Provida. Me encanta lo que hago, pero habían situaciones que yo sentía que tenía que salirme y empiezo a sentir ese llamado del Señor de que ya, deja. Y yo, ok, entonces dejo. En noviembre aprovecho para irme a Lourdes para estar con Nuestra Madre Santísima. Y regreso y digo, ay, bueno, en enero seguro encuentro trabajo. Y empiezo a buscar trabajo y nada. Y luego mis padres son diagnosticados con mi mamá con Alzheimer y mi papá con demencia. Entonces digo, no, ¿cómo voy a trabajar? Creo que por eso el Señor quería que me saliera y que para cuidarlos. Y entonces vivo con ellos y los cuido a mis padres. Pero empiezo a sentir más y más las presentaciones. Yo ya daba las presentaciones de la Virgen, y recogía a una reliquia que no sé si le platiqué, padre, pero hay una imagen de la Virgen de Guadalupe que está aquí en Dallas, en una escuela de los Legionarios de Cristo, en The Highlands, pero hay muchas en todo el mundo, porque San Juan Pablo II, él quería que hubiera una imagen en cada país. Y entonces se mandaron a hacer 220 copias fieles, digitales de la original, misma proporción, tamaño, todo, y para 197 países. Y cada una de estas imágenes fueron tocadas a la tilma de la Virgen. Por eso es que son reliquias oficiales. Pero más allá, la única vez que lo han hecho, las gracias que se otorgaron el 12 de diciembre de 1531, cuando ella queda plasmada en la tilma, se extienden a estas imágenes. Entonces, a mí tengo el gran honor, el gran gusto, que puedo decir yo, de poder ser la guardiana, la custodiana de esta reliquia que se encuentra en Dallas. Entonces, la llevo por diferentes lados. Entonces, ese día estaba en mi casa, porque la tenía que regresar de una presentación que había dado, y siento que la Virgen me había dicho, empiezo a acordarme de una devoción que era rezar las 2000 Ave Marías. Y yo decía, ay, hace mucho que no lo hago, pues algún día lo voy a volver a hacer. Tardo 8 horas. Dije, no, ahorita hoy no tengo tiempo. Y empiezo a sentir, no, quiero que reces. Yo, ay. Entonces digo, ay, pero pues tengo que regresar la reliquia. Entonces hablo al colegio y le dije, ay, ¿saben qué? Estoy sintiendo que la Virgen quiere que rece unas Ave Marías con la reliquia. ¿La puedo regresar mañana? No hay problema. Yo, uy, ¿ahora cómo le digo que no? Pues ya le dije que sí a la Virgen. Digo, no, ya es mediodía, no me va a dar tiempo de hacer todas yo sola. Entonces digo, ¿qué tal si le hablo a unas amistades? Mando emails. ¿Quién me ayuda a rezar Ave Marías el día de hoy? Y entonces digo, necesito rezar 2000. Sí. Ese día rezamos más de 8000. Así de la nada. Y entonces dije, no, esto no se va a quedar aquí. Esto es algo que se tiene que hacer mensualmente.
Entonces de ahí salió, ya estaba yo pensando en Semper María, que es el ministerio que creamos. Entonces ya estaba dando yo las pláticas, empiezo a hacer lo de las Ave Marías. Entonces digo, bueno, pues ya tengo que formar este ministerio. Y formo ese ministerio donde empiezo a llevar la Virgen, pero ahora la empiezo a llevar no solamente a parroquias, no solamente para rosarios, la llevo a conferencias, hay mucho más gente expuesta, y la llevo con enfermos. Y, ay, Padre, cuántos milagros me han tocado ver. Sanaciones, Sanaciones, transformaciones. y sanaciones físicas y sanaciones espirituales y de generaciones. Sí, hay muchas veces en que sí hay sanaciones físicas y esos momentos bellos, pero hay otros en que no hay sanación física. Sin embargo, hay una transformación espiritual. Que es una sanación también, para ¿no? los familiares, para la persona que está enferma, hay una esperanza diferente, hay una aceptación en amor de lo que está sucediendo. O sea, no hay frustración. No. Sí, sí. Y le voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo fue de una conocida, me dice, oye, mi mami tiene cáncer, tiene un tumor en el cerebro y la van a operar. ¿La puedes llevar? Dije, yo encantada de llevar la reliquia, pero ¿sabes qué? Háblale a toda tu familia, vamos a unirnos a rezar el Santo Rosario con la reliquia. Porque entonces puede caer en que el fanatismo, Padre, ¿no? Y entonces empiezan que, no, o sea, la Virgen a qué viene, ella viene a traernos a Jesús. Le dije, entonces vamos a rezar. Y rezamos, eso fue un domingo, y rezamos el rosario, hermoso, y sí se notaba que algunos no rezaban, no lo conocían, otros ahí iban, pero se sentía ese amor de familia porque estaban, como dice usted, esa esperanza, todos unidos pidiendo por la sanación de esta madre, ¿no? Estaban nietos, sobrinos e hijos, todo. Eso es un domingo. El martes era su cirugía. El lunes que va a hacerse los preoperativos y el último escaneo y las radiografías y todo, no encuentran el tumor. No la operaron. Se dio la sanación. Se dio la sanación física, pero se dio más importante la sanación de la familia, porque vino a unir la familia, ¿no? Exactamente. Y luego le voy a dar otro ejemplo. La llevé a una conferencia, mucha gente, que es muy bonito en esas conferencias porque ella está expuesta a tanta gente a la vez, ¿no? Y había una persona, un señor que me dijo, oye, ¿puedo rezar aquí con ella? Sí, claro. Estaba en silla de ruedas. Entonces se puso a un lado a rezar. Al final acaba su rosario y dice, es que yo hice una promesa de ir a la basílica a cumplir algo que ella, un milagro que ella me hizo. Y no había ido. Y tenía 50 y tantos años. Wow. ¿Ok? De que había hecho la promesa. Esta fue la promesa. Él en ese momento tenía una novia y la novia quedó embarazada. Y la novia iba a abortar. Entonces él le pidió a la Virgen que por favor intercediera para la salvación de su hija. No abortó, acabó casándose con esa señora. Esa señora ya había muerto, pero él estaba en esa conferencia con su hija, cumpliendo la promesa, con la nieta y con la bisnieta. Wow. Sin saber que ella estaba ahí. Cuando él estaba, por eso cuando la vio, tuvo que ir a cumplir su promesa. Qué historia de vida real. Y la hija no sabía. Wow. Entonces le reveló a la hija que ella casi hubiera sido abortada. Y todas esas y toda esa generación no estaría ahí. Claro. Y no sabe, la bisnieta, bellísima, se emocionaba de ver a la Virgen, le cantaba, se hincaba a rezarle. Y yo decía, tardó. Mire cuántos años tardó, porque la hija tendría ya como 50 y tantos o 60 años. Casi 60 años tardó en cumplir su promesa, pero él no pudo ir. ¿Quién vino a él? No, la Virgen sí. Entonces, ella viene a nosotros. Eso es lo que a mí más me ha pegado. Y entonces, esa confianza de saber que ella está ahí siempre. ¿Para qué? Tomarnos de la mano y llevarnos y entregarnos en los brazos de su hijo. Entonces, vayamos más a ella.
Es cierto. ¿Y en qué momento surge este deseo de llevar a peregrinos a la basílica? Ok. A la villa. A la villa. Pues había ido yo de peregrinación a la Tierra Santa en el 2020. Justo fui de las últimas en regresar antes de que cerraran las fronteras y ya había estado hermoso, pero quería yo ir a vivir algo diferente. Entonces una amiga iba a estar allá y me dijo, vente, vamos a estar solas. Entonces me fui con ella y estuvo increíble porque podía yo pasar todo el tiempo que yo quisiera en Getsemaní, en el Santo Sepulcro, en todos lados. Estuvo bellísimo y dije, yo quiero que la gente pueda vivir esto. Yo quiero que vivan una peregrinación que realmente sea espiritual, que puedan meditar, que puedan tener ese encuentro con Dios. Regreso y al mes pasa lo de Israel en octubre. Entonces digo, ya no voy a poder. Yo sentía que querías que hiciera eso. Y de repente oigo por ahí atrás, ¿y yo qué? ¿No? O sea, oigo a mi madre que decía, ella está aquí y está aquí a la vuelta. Y está ahí presente. Dije, claro. Entonces, y me acuerdo del Monseñor Chávez, él siempre dice que el Tepeyac es como Tierra Santa, porque ahí tocó María y Jesús, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no empezamos? Entonces de ahí iniciamos estas peregrinaciones a la Ciudad de México, pero más que ser, es una peregrinación casi como retiro, porque realmente nos metemos desde el momento que iniciamos como que en una historia que ellos van viviendo y no acaba hasta que se regresan. Entonces tenemos la misa diaria, que es obviamente lo más importante, ¿verdad? Entonces tenemos misas en los diferentes santuarios marianos bellísimos. Aprenden de la historia, entienden, pero más que nada le llamamos un encuentro con Jesús a través de la Virgen de Guadalupe. ¿Esto lo haces en inglés y en español? En inglés, en español y en un futuro en francés. Entonces, y lo bueno es que como los precios son a partir de la Ciudad de México, no incluyen la tarifa aérea, pueden venir de cualquier parte del mundo, ¿no? Y estamos invitando, y aquí vengo también oficialmente a invitarlo a usted, padre, porque siempre queremos invitamos a un sacerdote que nos acompañe, que sea nuestro, que también pueda vivirlo peregrino, porque ustedes también siempre van, pero van tan ocupados que tampoco a veces pueden disfrutar y queremos que ustedes también puedan vivirlo como peregrinos y aparte de estar, bueno, ahí con nosotros, qué increíble tener un sacerdote que experimenten ese encuentro, esa vivencia de encontrarse con Jesús a través de María, porque María es la que nos lleva una y otra vez, como lo hemos dicho, a Él. Pero en esta experiencia es de una forma diferente porque es más tangible. Entonces incluimos elementos musicales, auditivos, visuales, ¿no? Como que queremos entregar todo. Yo como lo veo es una misión. La misión de estas peregrinaciones es proporcionar oportunidades de tener un encuentro con Jesús. Creo que esa es la palabra clave. No solamente llegar, visitar el lugar, ver, tomarse la foto y irse. No. Que se pierde todo. Hay una simbología que tanto como Jesús y María y las manifestaciones del Espíritu Santo se ven con claridad. Hay símbolos, hay acciones simbólicas, hay momentos específicos que nos invitan a leer la realidad y a recibir un mensaje. Y si estamos atentos, que es como la acción contemplativa, encontrar a Dios y su mensaje a través de la realidad. Y todos estos lugares, estas acciones, todos estos símbolos que se juntan y nos dan una narración.
Y la clave es poder entrar en esa narración, ver también que somos protagonistas. Exactamente. Sí. Eso. Que tenemos nuestro lugar, que hay algo para nosotros ahí. Uh-huh. Entonces, con mucho cuidado, con mucha atención, podemos entrar en esa narración y recibir lo que hay allí para nosotros. Uh-huh. Precisamente es como cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego, es mucho más que una simple aparición, ¿no? Es regresarle esa dignidad de hijo de Dios que se había perdido, ¿no? O que no conocían. Entonces, cuando él ve todo un Dios en el vientre de esta jovencita, cuando estaban acostumbrados a ver a los dioses que llegaban y destruían y les tenían que ofrecer sacrificios y sangre y cuando, por más que él fuera católico, claro, esa era su cultura de cuántos años, no se le va a olvidar de la noche a la mañana, ¿no? Y cuando encuentra aquí esta que viene a su encuentro, que viene del cielo y baja a traerle a todo un Dios y presentárselo en su vientre, es algo increíble. Y eso es lo que queremos, que la gente que va con nosotros, que lo puedan vivir. Mire, fue en esta última peregrinación, teníamos una persona que no era católica, ¿no? Era de otra religión completamente diferente. No, ver su actitud, él está pensando en convertirse y está empezando a tomar clases. Y llevaba muy poquitas clases. Pero me decía, quiero aprender más, o sea, y más la Virgen, ¿no? Que es un tema difícil para ellos de comprender, sí, ¿no? Así, cada vez las lágrimas se le escurrían. Cuando estaba yo hablando, decía, no lo voy a voltear a ver porque voy a llorar yo también, ¿no? Pero de ver cómo les estaba tocando el corazón, de ver cómo venían, la Eucaristía la recibían diferente. ¿Cómo vas a recibir la Eucaristía igual cuando acabas de escuchar todo esto, cuando acabas de vivir, ver el tabernáculo en el vientre de nuestra madre? O sea, entender que todos esos sacrificios que no valieron nada, no son nada comparados al verdadero sacrificio que era el Cordero de Dios que fue sacrificado y que por eso ya tenían que dejar los sacrificios, ya no eran importantes. Ya no había valor en ellos, ya estaba dado. Eso fue lo que ellos entendieron. Y entrar en esa expresión de ternura y poder recibirla. Juan Diego, Juan Dieguito, sí, el más precioso de mis hijos. ¿Sí? ¿Cómo se expresa? Sí. Esa expresión de tú eres precioso a mis ojos. Tú eres como la niña de mis ojos. Y desde el momento que lo llama por su nombre. Sí. Con toda la dignidad, con todo el amor, con toda la ternura. Una exaltación. Uh-huh. Una exaltación tiernísima de su humanidad. Uh-huh. Que socialmente no era así. No. Socialmente no era así. No. Así que es también una dignificación de la condición humana en todas sus manifestaciones. Es bellísimo. Y de todo el pueblo. Uh-huh. De todo el pueblo, de toda la historia. Él representa a todo el pueblo, ¿no? Sí. Y de plasmarse en la tilma. La tilma. Que la tilma era una parte esencial para los indígenas. Desde el nacimiento hasta la muerte. Uh-huh. Es bellísimo, sí. Entonces, todos esos detallitos, como le digo, que a mí me encanta ir conectando todo, es increíble y nosotros lo que queremos es que ellos puedan vivir algo de eso, aunque sea un cachito, pero que puedan vivir algo de esa experiencia para entender el gran amor que nos tiene. ¿Qué otros testimonios así impactantes has tenido de estas experiencias de llevar peregrinos a la villa? Bueno, tuve, no sé si ya se lo mencioné, de un sacerdote que me encantó, que volteó y que me dijo, Ingrid, yo he ido a muchas peregrinaciones, pero esta es única, porque esta sí es una verdadera peregrinación, ¿no? Entonces muchos van pensando, pues como decía usted, ay sí, qué bonito, y vamos a visitar esta iglesia, vamos a visitar esto. No, aquí no es, las visitas no son individuales, no son independientes. Todas están conectadas y todas te llevan empezando
y la sanación, porque, Padre, todos cargamos algo, todos tenemos algo que sanar, ¿no? Hay una narrativa, hay una historia que se sigue. Sí. Y a la cual nos damos cuenta que también pertenecemos, que la podemos vivir. Exacto. Porque nos podemos identificar, ¿no? Al escuchar y entender todo lo que vivió Juan Diego cuando se le aparece y las palabras que le dice aplican para nosotros también. Lo que pasa es que, bueno, cuando leemos nada más la narrativa, ay, sí, qué fácil, ay, sí, no, le pidió una señal, le llevó la señal, se le apareció, le dijo que no era digno, ok. No, va mucho más allá. Y eso de que no es digno, yo le puedo decir, me recuerda cuando yo me alejaba y cuando yo decía es que me sentía esa culpabilidad, ¿no? De que le había fallado al Señor porque yo no era digna de Él. A todos nosotros, a diario, es nuestra realidad. Y ella viene venimos a recuperar nuestra dignidad a través de ella. Ella viene a decirnos, son hijos de Dios. Y son mis hijos, yo soy su madre. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que temer? ¿Qué más necesitamos? Cuando le dice, ¿qué más necesitas? ¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? La presencia real, Sí. efectiva, actuante, fiel. Wow. Sí, no, es algo increíble. Y fíjese, Padre, qué chistoso, cómo empecé yo, cómo nuestra madre me llamó, ¿no? Por algo tan insignificante. Mis hijos en la escuela que estaban, la maestra de español se me acercó un día y me dijo, oye Ingrid, ¿podrías tú dar una plática acerca del Día de los Muertos? Le digo, a ver, es un colegio católico. Pues los Días de los Muertos, pues es más fiesta pagana. Dije, ¿por qué no hablar de la Virgen? ¿Quieres algo típico para diciembre? Pues ¿por qué no te hablo mejor de la Virgen? Y yo no sabía casi nada, Padre. Sabía pues lo poquito con lo que uno crece y que sabe y que bueno, sí sabía que estaba embarazada y todo, pero no sabía más. Y que ahí fue como, gracias a ella empecé a estudiar y de ahí Claro. me metió y yo dije, increíble, porque no solamente saciaba aquí el corazón, sino también esta parte que necesitaba yo entender. Y créame, cada vez aprendo algo nuevo. Y citabas al padre Chávez, que de verdad es un erudito. Ay, sí. En todo lo que es y tiene su instituto. El que misterio es donde yo tomo guadalupano, clases. sí. Por eso recomendamos sus libros. Pueden buscar el Instituto de Estudios Guadalupanos. Se llama Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Ajá. Y la gente se puede inscribir a tomar estos cursos online, que es lo bueno. Hay muchas diócesis que imparten estos cursos y cada persona individualmente lo puede hacer. Sin ningún problema. Online se pueden conseguir sus libros. Sí. Y de verdad que es un universo completo de manifestación de la fe que nos fortalece a nosotros como latinoamericanos, como hispanoamericanos. Sería la versión más correcta. Y más en nuestros tiempos también es tan importante porque la Virgen de Guadalupe es la mujer del Apocalipsis. Vestida de sol. Entonces hay tanto que aprender de ella porque ella viene a instruir también, a ser nuestra maestra. Sí, es cierto. Ingrid, un mensaje final para la gente que ha disfrutado hoy de tu testimonio. Ay, pues para mí ha sido un honor poderlo compartir. Muchas gracias. Pero si hay algo que les pudiera decir es, dejen a María y llévenla en su vida diaria. No se esperen a tener un problema, una necesidad o quererle dar gracias de algo, de un acontecimiento grande, sino vívanla en su vida diaria, porque así es como ella quiere. Ella quiere que aprendamos, que podamos imitarla en nuestro diario vivir. Y si hacemos eso, van a conocer mejor a Jesús. ¿Cuáles son las coordenadas para encontrar Semper María online? Si nos pueden, es sempermaria.com, es nuestra página, y también estamos en Facebook y en Instagram como Semper María. Acuérdense, siempre María, pero en latín, Semper María.
Y estamos también abiertos si necesitan presentaciones, que si quieran recibir la reliquia en su parroquia o en su grupo, aunque no estén en la diócesis en Dallas, somos felices de poderla llevar a otros lados. Hemos viajado por diferentes estados cercanos. ¿Qué tal encuentros de familia? Grupos de familia, sí. Escuelas. Me tocó dar una plática aquí a una escuela con 1,000 estudiantes, entre estudiantes y todo el personal. Entonces, increíble. Claro, yo hubiera querido que todas estuvieran así de emocionadas, pero bueno, había bastantes muy interesadas que vinieron al final. Y eso es lo que hay que hacer, hermanitos, desde un principio, educar a nuestros hijos a que vean a Dios, a la Virgen en su vida cotidiana. Uh-huh. Que no se esperen al domingo. Dios no está ahí solamente los domingos. Está en nuestro diario vivir. En lo más sencillo, en lo más pequeño. Ahí lo encontramos también. Ingrid, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a usted, Padre. Todo un honor estar aquí. Es una maravilla. Y a todos ustedes, de verdad, espero que hayan disfrutado tanto como yo este encuentro con Ingrid. Este testimonio bellísimo de la presencia y la acción de la Santísima Virgen María que nos lleva a Jesús. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo los colme de gracia y de bendición. Siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias.